Buenos días, chicos, vamos a continuar donde lo dejamos al final de la segunda evaluación, después de este breve impasse que hemos hecho en cómo evaluación de la programación debido a la problemática de suspender las clases presenciales. Entonces, debido a ello, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos al final de la segunda evaluación respecto a la introducción a la electricidad. Y como antes de empezar, de cara a la próxima sesión, lo único que me gustaría es que repasarais conmigo para tener un contexto claro de lo que vamos a ver con respecto a la electricidad. Tengáis referencia de esta manera tener una referencia sobre la que partir. Además voy a presentar también unos vídeos de ampliación y voy a profundizar un poco en la definición de electricidad del libro, básicamente para tener mayor contexto. No se va a evaluar esta sesión, solamente es para que os pongáis al día y luego os cueste menos trabajar. ¿De acuerdo? Importante que tenéis una definición de que os da el libro, ¿vale? Que ya vimos en su momento que la electricidad es una forma de energía cómoda y limpia de uso habitual en nuestra vida diaria y se puede transformar fácilmente en otras formas de energía. Esta de aquí es la clave de que haya un uso generalizado de la electricidad a día de hoy en vuestras casas. La facilidad que tiene de transformarse en otras energías. Por otro lado, en ese aspecto es una energía cómoda, ¿vale? Fácil de llevar hasta los hogares, la industria, de modificar, de transformar y limpia entre comillas, porque la generación de electricidad también genera residuos, polución, contaminación y otro tipo de elementos a tener en cuenta en función de la fuente de energía para que produzcamos electricidad. Será más o menos limpia en sí misma. Por lo tanto, toda la energía eléctrica que estamos consumiendo en casa, no toda de ella es limpia ni renovable. En base a eso vamos a profundizar un poquito, por eso os voy a presentar un documento que podéis disponer de él en el Classroom. Esto es un resumen de los apuntes que vimos en su momento. Vamos a profundizar un poco en la definición que acabamos de ver de electricidad. En este caso decimos que es una forma de energía, nosotros vamos a matizar un poquito más y concretamos que es una forma de energía secundaria. Recordad que esto lo habéis visto en otras asignaturas, como en biología o en ciencias de la naturaleza, en la que incidíamos que una energía secundaria es aquella que no encontramos directamente en la naturaleza, es decir, que necesitamos crearla de otras fuentes de energía, es decir, electricidad la producimos mediante otras fuentes de energía que son primarias, ¿vale? En este caso vamos a utilizar energía química, hidráulica, eólica, solar, geotérmica y nuclear. En resumen, lo que quiere decir es que la energía eléctrica, ¿vale?, la que utilizamos a día de hoy de manera intensiva y habitual, la producimos nosotros, no la encontramos directamente en la naturaleza. La única forma de encontrar en la naturaleza grandes cantidades de energía eléctrica sería mediante los rayos, pero es puntual, concreta y es muy difícil de gestionar. Entonces, a efectos prácticos necesitamos producirla desde otras fuentes de energía, por eso llamamos secundaria. Necesitamos una primaria para generar electricidad. Vamos a ver cómo la producimos. Os recuerdo que esto no va a entrar en examen ya, simplemente es para que nos hagamos una idea de con qué vamos a trabajar cuando hablamos de electricidad. Tenemos como manera de producir energía eléctrica a través de la química, es decir, nuestras pilas. O combustión, es decir, generamos una reacción de combustión que nos permite calentar agua. Y esa agua la evaporamos y la hacemos pasar por una turbina al que genera electricidad. ¿De acuerdo? Esa es una manera habitual de generar electricidad. No confundamos que con la combustión directamente no vamos a generar electricidad. Vamos a calentar agua que vamos a evaporar y hacemos pasar por un conducto a presión que hace girar unas turbinas y generar electricidad. Este procedimiento, como veréis, es típico también en tanto solar térmica, geotérmica y nuclear. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos quedamos con la química, requiere de una reacción química y mediante esa reacción química podemos llegar a generar electricidad de varias formas. También podemos generarla de manera con energía hidráulica, es decir, acumulo agua en altura, la dejo caer por un conducto que por la diferencia de altura y la gravedad y la presión
de pasarla por un conducto de sección concreta, al paso por una turbina, esta gira y genera electricidad que volcamos a la red. Es el proceso habitual de producción de electricidad mediante energía hidráulica, es decir, agua, masa de agua en altura que liberamos y dejamos caer. Por otro lado, también podemos generarla mediante energía eólica, es decir, el viento hace girar las aspas de un molino que transmiten su giro a a un mecanismo, ¿vale? Unos ejes, como lo que sean los cambios de velocidad de una bici, con los que un giro con distintos engranajes hace que un eje revolucione más rápido. Esa revolución, esos giros del eje, se lo transmite a una turbina, genera electricidad, al igual que las turbinas de una presa hidráulica. Vale. Eso sería el funcionamiento habitual de los molinos. Por otro lado, también es habitual y hay proyectos en los que lo podéis ver, por ejemplo, la Isla del Hierro, en la que se combina hidráulica y eólica. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque la producción de energía gracias al viento es muy eficiente, es decir, hay mucho viento, por ejemplo, por la noche, pero por la noche el consumo de electricidad es muy bajo, por lo tanto, mucha energía que se puede generar por la noche no se puede utilizar, porque grandes cantidades de energía eléctrica a día de hoy no las podemos almacenar, no podemos gestionar, es decir, la energía eléctrica que se produce tiene que ser consumida en el momento. Entonces, ¿qué solución se plantea? Pues proyectos como el de la Isla del Hierro, en el que el sobrante nocturno se utiliza para bombear agua que está abajo en un depósito, se sube en altura generando una presa y al día siguiente, cuando esa energía se requiera, se libera esa agua, se hace pasar por una turbina y se genera la electricidad. De manera que esa presa, que es agua que hemos subido a una altura, se convierte en una pila gigantesca, ¿vale? Es un almacén de energía enorme en el que mantengo la energía que hemos producido por la noche, que hemos usado para levantar esa agua y acumularla en altura. Es una manera de almacenar grandes cantidades de energía y hacer más eficiente la producción energética renovable y esta vez limpia en la mayor parte de lo posible. Lógicamente hay una inversión energética en levantar este agua, pero gran parte de la energía se recupera. Por otro lado, otra energía limpia también es la solar, en este caso fotovoltaica, ¿vale? Estos paneles fotovoltaicos funcionan de manera que los fotones golpean a las placas y generamos electricidad mediante ese mecanismo sencillo. Luego veremos un poquito más adelante que lo que hacemos es, al golpear el fotón a la placa, libera un electrón que forma a pasar parte de la corriente eléctrica que generamos. Luego vemos que es una corriente eléctrica. No confundir la fotovoltaica, que son los paneles fotovoltaicos, puedes encontrarlos en los tejados de casas, viviendas, incluso señales de tráfico, con la solar térmica. La solar térmica, que suele ser utilizable en vuestras casas o por ejemplo casas comunitarias para producir agua caliente sanitaria, o sea, calentar agua para ducha y lavaros, cocina, ese tipo de cosas. La solar térmica también se puede utilizar para generar electricidad, como pues con estos captadores solares captamos la radiación solar, en este caso es eso que os pica cuando da el sol en primavera, para calentar toda esta superficie. Ese calor se transfiere a un hueco que hay debajo, porque estaba hueco todo esto, de manera que al calentar el aire que hay debajo, el aire caliente es menor denso que el frío, por lo tanto tiende a subir, y al subir entra aire frío generando una corriente, ¿vale? Esta corriente, si estos conductos tienen la sección, o sea, el espacio suficiente para forzar un aumento de presión, genera unas grandes velocidades de aire que mueven una turbina. Esta presión que se genera por reducción de sección es lo mismo que hacéis cuando tenéis una manguera, ¿vale? Que esté regando el patio, por ejemplo, o el jardín, y cerráis con el dedo un poco la boca de la manguera. ¿Qué ocurre con el agua? Que sale mucho más disparado, aumenta la presión del agua. Pues eso lo podemos también conseguir con el aire. De esa manera producimos grandes velocidades de aire, grandes presiones, que hacen girar las turbinas y generar electricidad.
Otra alternativa es una serie de espejos colocados de manera que la radiación solar incida sobre un punto concreto. En ese punto concreto se pone, por ejemplo, agua. Ese agua se calienta por la incidencia de todos los rayos solares, se evapora y se hace pasar por unas turbinas el vapor a presión que hemos generado al calentar ese agua. Es un poco el mismo elemento que vimos antes con la combustión, ¿de acuerdo? Estas torres, ¿vale? Estas torres solares, por ejemplo, de Bengoa, que hay dos parejas que podemos encontrar en el sur de Andalucía, entre Sevilla y Huelva. No tengo muy claro exactamente la localización, pero si alguno ha ido por Sevilla y Huelva, habrá visto alguna vez dos puntos de luz tremendos, espectaculares. Son esto. Otra alternativa es la geotermia, que es aprovechar el propio calor de la Tierra. Principalmente la manera más eficiente de conseguir electricidad con el calor de la Tierra, pues en zonas donde haya una incidencia térmica importante, es decir, donde haya aguas termales, géiseres, capacidad térmica derivada pues de que haya incidencia volcánica desde una zona, por ejemplo en Islandia, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿de acuerdo? O Yellowstone, en lo que hay géiseres y toda esa zona, pues en las que hay zonas muy calientes bajo la superficie que nos permiten calentar agua para evaporarla, para hacerla pasar por una turbina y producir electricidad. Como estamos calentando agua en grandes cantidades, en momentos a lo mejor hay que liberar vapor de agua. Esas grandes chimeneas que ves en algunos tipos de industrias, generalmente industrias que generan electricidad, como también ocurre muchas veces en la nuclear, no quiere decir que sea contaminante, no es CO2, no es humo, es vapor de agua lo que está produciendo. De hecho, eso no contamina con respecto a lo que uno piensa que es la combustión, ¿vale? De los humos de un coche, del petróleo, del gas. Sí es efecto invernadero, porque las nubes, el vapor de agua sí produce efecto invernadero, ¿vale? Pero no es tan contaminante desde la perspectiva de lo que puede ser otro tipo de gases, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en más detalles, simplemente que lo tuvierais claro. La nuclear, aunque parezca mentira, funciona de la manera. Yo sí que tengo un reactor nuclear en el que se genera una gran cantidad de energía. Esa gran cantidad de energía la utilizamos para calentar agua, cambiar el estado de vapor, hacerla pasar por un conducto a presión que gira una turbina y produzca electricidad. Lo mismo. Por momentos a lo mejor necesito liberar vapor de agua y necesito una gran chimenea. Mismo concepto. En sí misma energía nuclear, por el proceso de trabajo, o sea, a la hora de producir electricidad, es una energía muy limpia porque no produce contaminantes. Ahora, sí, los residuos radiactivos y los problemas que pueden derivar de un accidente o una fuga de radiación son súper peligrosos y hay que tenerlos muy en cuenta, pero no confundir el hecho de que en sí mismo no es una energía que contamine como la combustión de gas o petróleo y no produce grandes problemas con respecto al calentamiento global. Sí, otros que son súper significativos, peligrosos y que hay que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Hay que tomar todo en perspectiva. Entonces, ya con esto hemos visto todas las energías, ¿vale? Sobre las que podemos producir energía eléctrica. También tenemos la maremotriz, ¿vale? Otro tipo de formas de poder generarla, con pilas de combustible y tal. Pero bueno, las más básicas para que os hagáis una idea. Otro punto importante, la tercera pata sobre la que nos basamos para decir que la electricidad es la forma de energía primordial sobre la que trabaja la civilización actual, la que tenéis todos en casa disponible, es porque aparte de la posibilidad, la facilidad de generarla por muchas fuentes, ¿vale? Que nos permite además generar y producir una electricidad en unas condiciones muy cómodas para su uso, es que también es muy fácil de transformar en otras energías. Así que a nosotros nos llega la energía eléctrica y podemos transformarla en otro tipo de energía que nos puede ser útil en función de nuestra necesidad, como por ejemplo la mecánica, coche que tiene unas pilas dentro, se mueve gracias a energía eléctrica, es decir, la energía eléctrica es capaz de generar un mecanismo que se transforma en movimiento. Calorífica, los radiadores eléctricos. Hacemos pasar
la corriente eléctrica, ya nos quedamos con ese concepto, por una resistencia. Esta resistencia se calienta por impedir, por generar, lo voy a decir por la palabra, una resistencia al paso de los electrones. Esa resistencia genera calor y lo volcamos al ambiente. De la misma forma, las bombillas macro-primigenias funcionan de la manera: hago pasar por una resistencia, en este caso por un material que al ofrecer resistencia al paso eléctrico de los electrones se calienta y se vuelve incandescente, como pasa también con los radiadores más antiguos. Esa incandescencia genera luz. En sí mismo es una manera muy ineficiente de generar electricidad, generar luz, a través de la electricidad. ¿Por qué? Porque emite calor. Todo ese calor que emite una bombilla es energía que estamos tirando, porque la finalidad de la bombilla no es calentar, sino iluminar. Entonces, una bombilla que calienta está perdiendo energía, no es eficiente. Estamos gastando energía que podemos utilizar en otros funcionamientos, en otras finalidades, o peor aún, producir energía eléctrica que no la deberíamos de consumir. Y como ya hemos visto, hay procesos a través de que la producción de energía eléctrica es contaminante, es decir, no es limpia, no toda la energía eléctrica que nos llega es limpia. Entonces, en base a ello, cuanto menos energía eléctrica consumamos, sin dejar de usar la energía para lo que necesitemos, es decir, lo importante es que hagamos las tareas que tengamos que hacer con la electricidad, pero de la manera más eficiente posible. En otras palabras, si podemos evitar calentar con un radiador o utilizar una bombilla que os genera calor, es mejor utilizar una LED, ¿vale? O utilizar un calentador que funciona con agua, con la calefacción habitual, o un split, ¿vale? Calentar mediante electricidad no solamente es muy ineficiente, sino que además también consume mucha energía eléctrica y es caro. Entonces, esto es una línea a pensar dentro de lo que sea la energía eléctrica. Y por otro lado, también en sí misma, sin necesidad de transformarla en otra energía, nos permite hacer funcionar aparatos eléctricos o equipos electrónicos. Es decir, solamente el paso de la corriente eléctrica por los equipos los hace funcionar. Y sin necesidad de ser mecánica, ¿vale? Porque hay elementos que no son mecánicos, como es la propia televisión o un ordenador, que funciona solamente por el paso de electrones por su interior en un circuito diseñado para ello. Ya que hemos aprovechado esa inercia y hemos metido el concepto de circuito de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un paso de electrones, ¿vale? Y por otro lado, formas de energía. Hemos visto que la electricidad es una forma de energía, que la producimos mediante otras fuentes de energía y nos permite transformarla en otras formas de energía. Energía, pero ¿qué es la energía? ¿Vale? Os voy a dar una definición sencillita porque esto no es contenido de primero, pero la idea es que nos hagamos una idea. Estamos utilizando una palabra que es compleja, pero que no sabemos lo que es. Pues ya que estamos utilizando para definir la electricidad la palabra energía, vamos a pensar un poquito en qué es energía. La definición que voy a dar no es nada académica, es simplemente para que os haga pensar un poquito. Vamos a definir energía de una manera sencilla como algo, ¿vale? Vamos a evitar utilizar una palabra más compleja, es algo que nos permite modificar ¿qué? El estado de las cosas. Es decir, por ejemplo, el estado de las cosas es: yo tengo un objeto que está estático, como el cochecito del erigido, que si le aporto energía empieza a moverse. Por otro lado, ese coche que se está moviendo, si yo le aporto energía, puede pararse, pero si no le aporto energía no parará. También estado implica, por ejemplo, el estado de un fluido. Un fluido, un cubito de hielo, si yo le aporto energía, es decir, en forma de calor, se derretirá. Si yo le retiro energía en frío, se puede volver a congelar. Un fluido, un líquido, se puede evaporar si yo le aporto energía. También nos permite cambiar la forma de las cosas. Por ejemplo, deformarlo. Si yo aporto energía a un objeto, puedo romperlo, deformarlo, modificarlo, cambiar la forma. O la composición de las cosas. Esto es mediante una reacción química. Es decir, una reacción química requiere de energía para poder realizarse. En una reacción química lo que hacemos es cambiar la composición de las cosas. Partimos de un material, de un elemento, unos átomos,
¿vale? Que despedazamos y volvemos a armar en otra estructura, cambiando la composición que partíamos por otra diferente. Es una reacción química. Todo ello requiere de energía. Por tanto, una definición sencilla es que la energía es ese algo que me permite modificar el estado de las cosas, la forma de las cosas, la composición de las cosas. Y si lo aplicamos a un fin concreto, es algo que nos hace funcionar algo. Es decir, nos permite, la energía nos permite hacer funcionar, por ejemplo, máquinas, cosas. A nosotros mismos, si no aportamos energía a nuestro organismo, no funcionamos. Necesitamos desayunar para poder trabajar bien durante el día, tener la energía suficiente. Ya para terminar este repaso, recordad que también estuvimos viendo lo que es la corriente eléctrica, es decir, la electricidad, para poder producirla, para tener electricidad necesitamos corriente eléctrica. Si no hay corriente eléctrica, no hay electricidad. Es decir, movimiento de electrones, porque corriente eléctrica se refiere a electrones, es decir, requiero de un movimiento de electrones de un punto a otro para tener electricidad. En cuanto tenemos una pila conectada en los dos polos, los electrones pasan de un lado a otro y ese paso de electrones por nuestro equipo, por nuestro elemento, por nuestra bombilla, hace que funcione. ¿De dónde sacamos los electrones? De los átomos. Recordáis que lo habéis visto en otras asignaturas, o biología, ciencia de la naturaleza, en el que un átomo, que es la partícula más elemental, ¿vale? Que nos define la materia, está compuesta sobre unas subpartículas. En este caso tendríamos el núcleo formado por neutrones que no tienen carga, protones con carga positiva y electrón con carga negativa. Si yo soy capaz de sacar un electrón del átomo, hacerlo pasar a un circuito, ese circuito en el que presenta un movimiento de electrones me genera corriente eléctrica. Ahora, como acabamos de decir, para generar una corriente eléctrica necesito un generador, que es una cosa que vamos a ver ahora más adelante en nuestro tema. ¿De acuerdo? Que ya tenemos claro un concepto. Sin movimiento de electrones no tengo corriente eléctrica. Sin corriente eléctrica no tengo electricidad. Y los electrones los tengo que sacar de átomos. Si queréis curiosear un poquito más y tenéis ganas de aprender alguna cosilla más, os presento en el Classroom este vídeo en el que nos explica un poquito cómo se produce la energía eléctrica, la corriente eléctrica, cómo puedo yo sacar electrones de un átomo y ponerlos en movimiento, cómo dentro del circuito eléctrico, lo que sería el conductor, lo que hago es una transferencia de electrones dentro del propio material, es decir, que el cobre, los metales que son conductores, lo que hacen es poner a disposición parte de los electrones de sus propios material para formar parte de la corriente eléctrica. Aquí está muy bien, muy interesante. Ahora, lo de siempre, esto no es parte del tema de este año, pero si os interesa, aquí tenéis para profundizar un poquito más, para ampliar. Por otro lado, el modelo atómico que os he presentado, no es real, es un esquema. Es como un esquema, como un croquis, ¿vale? De lo que sería un átomo para entenderlo, pero esto no responde a lo que es un átomo real en la naturaleza. El señor Quantum Fracture también nos plantea un escenario en el que nos explica cómo realmente son los átomos. Que este esquema de aquí no es más que un esquema, no es una ilustración que nos permite visualizar para nuestro limitado cerebro cómo es la realidad, pero la realidad es de otra manera diferente. Así que si queréis insistir un poquito más y tener a ampliar y curiosear, aquí os presento estos vídeos y ya tenéis tarea más que de sobra para el miércoles. Lo dicho, no pido nada, simplemente que os repaséis, os leáis un poquito los apuntes que vimos anteriormente y si tenéis curiosidad y tiempo, pues le echéis un ojo a esto para ya el miércoles empezar con el tema con un poco de idea, de perspectiva, una referencia de lo que vamos a hacer.